Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas. Entramos ya en la Cuaresma y este domingo vamos a compartir el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de 2018. El mensaje que ya durante muchos años el Papa, desde el Papa Juan Pablo II, vamos compartiendo al inicio de la Cuaresma una reflexión que nos ayuda a hacer bien el camino hacia la Pascua. El tema del Papa Francisco este año para su mensaje para la Cuaresma es el versículo 12 en el capítulo 24 de San Mateo, que nos dice: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Un texto tomado de la mentalidad de los profetas del Antiguo Testamento y en el contexto apocalíptico o escatológico, eso quiere decir del final de los tiempos, que nos habla de cómo una de las características del tiempo también es que la maldad crece y eso necesariamente desalienta, desanima, baja el fervor del bien y del amor. Y nos dice el Papa Francisco: queridos hermanos y hermanas, una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión, que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. De manera que el Papa comienza diciéndonos ya que la Cuaresma es un camino hacia la Pascua. Eso hemos de recordarlo siempre. No es la Cuaresma en sí misma la llamada a la conversión, la penitencia, lo que es un fin. Eso es un fin para llevarnos a una vida renovada, a la vida a ejemplo de Cristo resucitado, que pasó por la tentación, como se habla en el primer domingo de la Cuaresma, que pasó por el sufrimiento y la muerte, pero que llegó a la resurrección. Todo el camino cuaresmal es siempre un itinerario que se repite, no para repetir lo mismo de antes, sino para avanzar un paso más en ese camino del cambio personal, de la conversión. Toda la vida, al fin y al cabo, tenemos que seguir trabajando para asemejarnos más a Cristo el Señor, muerto y resucitado. Por eso continúa diciendo el Papa Francisco en su mensaje: como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia. Y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de San Mateo: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Mateo 24:12. Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor Jesús. Él, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación
y describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles. Frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio. Nos sitúa pues el Papa Francisco en la introducción de su mensaje para la Cuaresma de este año. ¿Cuál es el contexto de San Mateo en el cual se encuentra esa frase? Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Una situación que puede suceder a la comunidad cristiana ante tanta maldad, ante falsos profetas y ante tantas dificultades. Es siempre una situación de riesgo, una situación peligrosa que nos llama la atención a estar atentos para no caer en aquello. El Papa habla en la siguiente parte de su mensaje justamente de estos falsos profetas que van y que pueden engañar a mucha gente. Y nos dice, escuchemos el pasaje y preguntémonos qué formas asumen los falsos profetas. Son como encantadores de serpientes, o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad? ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? Entonces, falsos profetas que utilizan las emociones y que hacen creer a la gente que la felicidad está en el tener más dinero y en el disfrutar, aunque sea solo y egoístamente. Y dice, son como encantadores de serpientes. Otros falsos profetas, continúa diciendo el Papa Francisco, son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan completamente inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas? ¿Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido? Así pues, ojo con charlatanes que piensan que también con facilidad podemos librarnos de las dificultades o de los sufrimientos de la vida y por lo tanto vivir siempre en un escape constante. Y fíjense ustedes muy bien en esa par de líneas que nos habla también de una vida completamente virtual. Hay gente que, sobre todo una tentación para los jóvenes, todo es el celular, todos son la computadora, la tablet, etc. Y luego las relaciones humanas caen en un gran enfriamiento y una gran degradación. Nos habla pues el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año de tener atento el corazón para no dejarse embaucar por falsos profetas, engañadores de serpiente o charlatanes. Y nos dice el Papa, estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor,
sino que le quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad que nos lleva a pavonearnos, haciéndonos caer en el ridículo, y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa. Desde siempre el demonio, que es mentiroso y padre de la mentira, presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y sirven para nuestro bien. Luego, el Papa, en la siguiente parte de su mensaje para la Cuaresma, nos comenta qué quiere decir ese corazón frío, porque cuando crece la maldad, cuando la gente pone atención a falsos profetas, a mentiras, y al afán del dinero, del placer o a la superficialidad en las relaciones humanas, el amor se enfría. ¿Qué quiere decir esto de un corazón frío? Allí continúa el Papa Francisco su mensaje y dice: Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un trono de hielo. Su morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces cómo se enfría en nosotros la caridad. ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros? Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, raíz de todos los males, según la primera carta de Timoteo 6:10. A esto, a la avidez, le sigue el rechazo de Dios y por lo tanto el no querer buscar consuelo en Él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su palabra y sus sacramentos. Todo eso se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras certezas. El niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo, que no corresponde a nuestras expectativas. También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad. La tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés económico. Los mares, también contaminados, tienen que recubrir, por desgracia, los restos de tantos náufragos de las migraciones forzadas. Los cielos, que en el designio de Dios cantan su gloria, se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte. Vemos también entonces en este párrafo una llamada a la no destrucción de la naturaleza, a la no violencia. Y en el último párrafo de esta página dice el Papa Francisco: el amor se enfría también en nuestras comunidades. En la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, traté de describir las señales más evidentes de esa falta de amor. Estas son la asedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse solo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero. De manera que ahí está, en estas dos primeras partes del mensaje,
la idea del Papa Francisco, una denuncia de falsos profetas que pueden y que engañan hoy también a la gente. Y no se trata solamente de falsos profetas en el ámbito de lo religioso o de lo sagrado, se trata de falsos profetas en el ámbito en general de la humanidad, falsos profetas que quieren hacer pensar a la humanidad entera que la felicidad y la salvación está en el dinero, en el goce y en el egoísmo, con sus tremendas consecuencias. Falsos profetas a los que el Papa llama charlatanes o encantadores de serpientes. Y también el Papa nos dice, una de estas tristes consecuencias puede ser el enfriamiento de la caridad, el enfriamiento en las relaciones con el prójimo, que pueden volverse superficiales, que pueden volverse manipuladoras o incluso violentas. Y pues este enfriamiento de la caridad, que también lleva al daño a la naturaleza y al daño a sociedades enteras por la guerra y por los enfrentamientos entre hombres y mujeres, incluso a veces de los mismos grupos culturales o de los mismos países. Y en la última parte del mensaje también el Papa nos dice qué podemos hacer. Hay que buscar caminos de salida. Acordémonos que estamos en el tiempo cuaresmal, que es justamente el tiempo que quiere ayudarnos, como les decía, a dar un paso adelante, a superar algo en la vida diaria de nuestra comunidad, en el país, en el mundo entero. La Cuaresma habrá cumplido con su misión si nos lleva hacia una Pascua a la que llegamos renovados. Es por eso que el Papa dice, ¿qué podemos hacer? Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito, la Iglesia, nuestra Madre y Maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. Nos repite pues el Papa Francisco esta tradicional recomendación que acabamos de escuchar el pasado miércoles en la misa del miércoles de ceniza. Justamente es esta renovada invitación a la oración, el ayuno, la limosna, a los que el Papa Francisco también nos invita ahora dándoles una nueva explicación, un nuevo enfoque, pero que son prácticamente las mismas invitaciones tradicionales para el tiempo cuaresmal. El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo de Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida. Una primera invitación, pues, es que en este tiempo de Cuaresma renovemos el tiempo dedicado a la oración personal, silenciosa, en la que nos encontremos con nosotros mismos, en las que nos veamos cara a cara con nuestras cualidades, con los dones que nos ha dado el Señor, pero también con nuestras limitaciones, nuestros pecados y nuestras fragilidades. En la oración nos encontramos con nosotros mismos y no olviden ustedes, encontramos siempre a Dios, que es el Padre que está siempre con los brazos abiertos para recibir nuestro arrepentimiento, nuestra disponibilidad de cambio. El Papa invita también al ejercicio de la limosna y dice que nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano, que nunca lo que tengo es solo mío.
Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la iglesia. A este propósito, hago mía la exhortación de San Pablo cuando invitaba a los corintios a participar de la colecta en favor de la comunidad de Jerusalén y decía, les conviene. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Esto vale especialmente en Cuaresma, en tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en favor de las iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina providencia. Cada limosna es una ocasión para participar en la providencia de Dios hacia sus hijos. Y hoy se sirve de mí para no va a proveer también mañana a mis necesidades. Él, que no se deja ganar por nadie en generosidad. La limosna, según nos la explica entonces el Papa Francisco en su mensaje, no es solamente dar unas pocas monedas a un necesitado que nos lo pide en la calle. Se trata de compartir nuestros bienes. Por eso se hacen colectas en nuestra diócesis. Se ha hecho y se seguirá haciendo estos días todavía la colecta diocesana, que sirve también para ser solidario con la Iglesia Universal, para las misiones, para el seminario, para las obras de caridad que se hacen desde Roma en varios lugares del mundo y para tantas necesidades de funcionamiento y sostenimiento de nuestra propia comunidad. Seamos generosos entonces también en el compartir. Y por último, nos habla también el Papa Francisco del ayuno. Hoy recordamos también en este domingo las tentaciones. Jesús mismo ayunó, Jesús mismo enfrentó las tentaciones del mal, Jesús mismo oró. El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Por otra, expresa la condición de nuestro espíritu hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. La invitación del Papa Francisco, pues, a renovar esta antiquísima práctica de la oración, la limosna y el ayuno. Y dice, querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podemos como ayuda para nuestros hermanos. Y sin olvidar que la Cuaresma nos lleva hacia la Pascua, el Papa en el último párrafo de su mensaje para esta Cuaresma nos dice: invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo. Y
Una ocasión propicia será la iniciativa 24 horas para el Señor, que este año nos invita nuevamente a celebrar el sacramento de la reconciliación en un contexto de adoración eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 130, versículo 4. De ti procede el perdón. En cada diócesis, que haya iglesias abiertas durante 24 horas seguidas para permitir la oración de adoración y la confesión sacramental. Averigüen ustedes, hermanos, hermanas, en su parroquia, en su centro, en su comunidad, sobre esta celebración 24 horas para el Señor. En la noche pascual reviviremos aquel gesto de volver a encender las velas que ilumina y que disipa la oscuridad. Que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y nuestro espíritu y nos preparemos a un camino cuaresmal en el que todos podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús, escuchar la palabra, alimentarnos con el pan eucarístico para que vuelva a arder de fe, esperanza y caridad. Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. Y termina el Papa Francisco: no se olviden de rezar por mí. De manera que con este hermoso mensaje, y ya desde el miércoles pasado, inauguramos este camino cuaresmal. Ojalá que sea verdaderamente de renovación personal y comunitaria, y que eso incida también en los necesarios cambios que se requieren en nuestras comunidades y en nuestro país. Guatemala está en un momento de cambio muy delicado, muy difícil y de mucha incertidumbre de cara al futuro. Los cristianos tenemos que saber aportar valores, aportar compromiso, aportar solidaridad para encontrar todos los caminos que vayan llevando también a Guatemala a una mejor condición en el futuro. Muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios. El pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.